Vamos a hablar de un tema muy importante en esta tarde, porque la vida, hermanos, en la que vivimos no es solamente trabajar, comprar algunas cosas materiales y ser feliz con las cosas que nosotros tenemos, amén, sino que, hermanos, la vida es mucho más que eso. La vida es mucho más que criar a nuestros hijos, la vida es mucho más que tratar de tener una vida cómoda, y eso no está mal, está bien. La vida, hermanos, se trata de una prueba que Dios trae a nuestras vidas, hermanos, para que al final de este gran camino, hermanos, que es la vida, podamos entrar a una vida eterna en donde habita nuestro Señor. Quiero predicar un sermón titulado Corriendo hacia la meta sin detenerse, hermanos. Frank Meza fue un hombre en el cual él corrió, hermanos, él corría maratones, y en Los Ángeles, él es nacido en Estados Unidos, amén, con origen mexicano. Frank Meza corría maratones siempre, y resulta que en una de esas maratones, él tenía 70 años y había unos competidores más de 70 años, y resulta que él le sacó una diferencia de 2 horas y media, hermanos, a estos compañeros de él de 70 años. Imagínense que una maratón es mucha gente y hay muchas categorías, están los jóvenes, están los ancianos, están los adolescentes, y él salió primero en el grupo de adultos, pero sacó 2 horas y media de diferencia, y esto los organizadores comenzaron a investigar y dice, es mucho 2 horas y media, y empezaron a mirar por las cámaras de seguridad en todo el circuito de maratón, y se dieron cuenta, hermanos, que Frank Meza había hecho trampa. Frank Meza se enfoca en la cámara de seguridad, él comienza a correr la maratón, todo bien, pero después desaparece, no lo pueden encontrar más con las cámaras, y aparece, hermanos, después de no sé cuántos minutos por la mitad del camino. Se ve en la esquina así, medio escondido, y se engancha a correr. Él hizo trampa, por eso hay 2 horas y media de diferencia con sus competidores también de su categoría, amén. Resulta que los medios comenzaron a hablar de Frank Meza y empezaron a, en pocas palabras, defenestrarlo, amén. Y encima la organización de maratonistas le sacó y le quitó todos los premios que había ganado anteriormente, porque eso es por ley, porque no se sabe si él lo ganó olímpicamente, si lo ganó bien. Así que, hermano, Frank Meza, cuando empezó a vivir esto, en 3 días lo encontraron, hermanos, ahogado en un río. Él se había quitado la vida, hermanos, porque no aguantó el peso de esta humillación. Quiero predicar, como le dije, corriendo hacia la meta sin detenerse, hermanos. Hebreos capítulo 12, versículo 1 al 2. Dice así la palabra de Dios: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Vamos a ir al primer pensamiento, hermanos, peleando por la vida eterna. Si una de las cosas que he entendido en mi vida espiritual, hermanos, es que debo pelear por mi vida eterna. En lo personal, también usted, yo creo que va a compartir conmigo esto, debemos pelear por nuestra vida eterna, hermanos. Hay una carrera que tenemos que correr, y es la carrera de la vida. Y en este trayecto, hermanos, nosotros tenemos que correr sin parar, sin detenernos, hermanos. Tenemos que correr, sí, verdad, limpiamente, no como lo hizo Frank Meza, de cortar camino y después meterse por la mitad y ganar con 2 horas y media, hizo trampa. No, esa no es la idea, hermanos. Escuche. En la carrera de la vida, hermanos, hacia la meta va a haber obstáculos. Amén.
muchos obstáculos, y un enemigo real que va a impedir que nosotros lleguemos a la eternidad. Es aquí, hermanos, otro enemigo real también somos nosotros mismos. Y escuche esto, con nuestra naturaleza del pecado, peleamos todos los días para hacer la voluntad de Dios, pero hay una voluntad de Dios y esa es la que debemos hacer para que nos vaya bien, hermanos. No podemos pretender de llegar a la meta, hermanos, y hacer trampa como lo hizo Frank Mesa. Hay una batalla que la peleamos todos los días y esa es con nosotros mismos, y eso es lo que quiero detenerme en este punto. Primera de Pedro, capítulo 2, 11. Mire lo que dice Pedro sobre esto, lo que dice la palabra de Dios. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, y escuche, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Hermanos, nuestra vida continuamente está batallando con nuestros deseos carnales. Continuamente, la iglesia de Jesucristo está siempre siendo confrontada a seguir por el camino correcto. Siempre, desde que nosotros empezamos por primera vez a la iglesia hasta hoy día, hermanos, podemos escuchar los sermones de nuestros pastores diciendo: no te detengas, no dejes que el pecado te detenga, no dejes que el enemigo real, que sabemos que es el diablo, te engañe y te detenga en esta carrera. Pero hoy, hermanos, tenemos otro enemigo real y somos nosotros mismos. Salmos capítulo 100, versículo 3 dice: reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. La Biblia nos enseña, hermanos, que nosotros somos como ovejas. Amén. Somos como ovejas, hermanos. ¿Las ovejas qué son? Las ovejas son débiles. ¿Cuántos saben que las ovejas son débiles, hermanos? No es ni un toro, ni un búfalo. Las ovejas son débiles, necesitan ayuda continua, no tienen cuernos, no tienen pezuñas, no tienen para defenderse. Usted sabe que las ovejas, hermanos, se decía hasta unos años atrás que eran animales muy sociables, pero la realidad, ¿por qué decían esto? Porque las ovejas continuamente estaban una encima de otra y siempre juntas, pero ¿sabe cuál? La ciencia hoy identificó y se dio cuenta que, por ejemplo, la oveja que está, por ejemplo, acá está el rebaño, ¿no? Está la oveja aquí y se mete a la mitad, y la otra viene y se mete a la mitad, al centro, continuamente están en el centro. ¿Por qué? Porque es el instinto de la oveja de querer protegerse. ¿Por qué? Porque no tiene cuernos, no tiene pezuñas, no tiene nada para defenderse. O sea, ellas buscan entre sí, buscar que si viene un depredador, que agarre las que están más adelante, menos a la que está en el medio. O sea, son animales débiles, hermanos, no se pueden defender. En pocas palabras, son vulnerables. Juan 10, 27 dice: mis ovejas oyen mi voz. Está Jesucristo hablando. Dice: y yo las conozco y me siguen. Hermanos, necesitamos nosotros de nuestro pastor Jesús. Si nosotros no tenemos, hermanos, a nuestro pastor, que es Jesucristo, como una guía, aquí nuestro texto de cabecera está hablando, hermanos, dice así, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos ¿en quién? Dice, puesto los ojos en Jesús, hermanos. Estamos hablando de que nosotros, corriendo a la meta, tenemos que poner nuestros ojos a la meta, poner los ojos en Jesús. Él nos va a guiar y nosotros corriendo, porque si sabemos que Él va por delante, Él nos va a llevar al camino correcto, hermanos. Amén. Estamos hablando de que nosotros tenemos que poner nuestros ojos, hermanos, en Jesucristo. Necesitamos a nuestro pastor Jesús para poder sobrevivir, hermanos, porque de nosotros, por nosotros solo, no podemos sobrevivir. Philip Keller, hermanos, fue el primer pastor de nuestro compañerismo, Casa del Alfarero, Nueva Zelanda. Este hombre, hermanos, fue un pastor de ovejas, hermanos, amén. Realmente un pastor de ovejas, trabajaba en las montañas, tenía un rebaño grande de ovejas, y mire lo que dice Philip Keller, hermano, dice: ningún otro animal requiere tanto cuidado como las ovejas, son incapaces de sobrevivir o manejarse por sí solas. Hermanos, escuchen, Dios nos dice que nosotros somos como ovejas. ¿Por qué, hermanos? Porque somos débiles, parecemos que somos fuertes. Pero espere que nos toque un auto en la avenida, en la pierna, a ver si somos tan fuertes. Amén. Espere que le agarre un poco de frío, a ver si se resfría. Ay, no, Señor, no, por favor, Dios, no.
Espere que le agarre. No, hermanos, somos vulnerables, somos débiles y necesitamos de un Dios que nos ayude. El pastor Wedman Mitchell dijo una vez, las ovejas son las criaturas más tontas del planeta. Dice, no poseen sentido de orientación. Y es verdad, hermanos, por eso necesitan un pastor. Dice, no poseen sentido de orientación, son incapaces de defenderse, tropiezan si están de espaldas y no pueden darse vuelta e incorporarse. Usted sabe que si una oveja se cae patas para arriba, ya está. No se puede levantar, se muere, hermanos. Si no está el pastor, se muere. Por algo Dios dijo que nosotros somos ovejas de su prado. Yo antes decía, qué lindo, somos ovejas, ¿no? Qué linda la palabra es. Pero después cuando empecé a ver lo que eran las ovejas, hermanos, dije, no, ahora entiendo. Hermanos, ahora entiendo por qué Dios me está diciendo que necesitamos a nuestro pastor Jesús. Hay una gran pelea todos los días, hermanos. Absolutamente todos los días deseamos cosas que no están bien delante de Dios. Deseamos odio, deseamos cosas carnales, deseamos cosas que están fuera en la voluntad de Dios, hermanos. Estamos todos los días batallando con nuestra carne. Por eso, hermanos, necesitamos correr hacia la meta, a la eternidad, sin detenernos, que el pecado ni las cosas que están de más nos detengan. Romanos capítulo 7. Versículo 18 al 24 dice, y yo sé que en mí esto es. Presta atención porque mire, yo le voy a explicar para que usted entienda esto. El apóstol Pablo está hablando de su vida humana, amén. Esto no significa que el apóstol Pablo anduvo pecando ni anduvo. No, él está describiendo lo que es la batalla entre la carne, o sea, el ser humano, lo que nosotros sentimos, contra el espíritu. Mire lo que dice el apóstol Pablo, dice. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, y ahí lo aclara, dice, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, y escuche, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, o sea, nuestra vida espiritual se deleita en las cosas de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, y ahí viene la carnalidad nuestra, ¿no? Dice que se rebela contra la ley de mi mente, o sea, cuando nosotros queremos hacer algo espiritual, la carne dice, no lo hagas, está en pelea continua, dice, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, y mire lo que dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hermanos, todos los días batallamos con nuestra carnalidad. Todos los días pensamos cosas negativas y el que no dice amén es porque no le voy a decir que diga amén. Pero es una gran realidad, hermanos. Estamos continuamente pensando en cosas negativas. No podemos pensar que nos va a ir bien. No, tenemos que pensar, si ahora me quedo sin trabajo, y si ahora me enfermo, y si ahora... No, espera. Porque hay una carnalidad, hermanos. Estamos hablando de correr hacia la meta sin detenernos y muchas veces estos pensamientos nos detienen la carrera, hermanos. Nos detienen en esta carrera que nos lleva hacia la eternidad. Mesa era un profesor de atletismo, hermanos. Este hombre que hizo trampa era un profesor de atletismo, daba conferencias, era un referente en Los Ángeles, hermanos. Lo conocían en España, lo conocían en México. Era famoso, nosotros aquí no lo conocíamos porque no estamos corriendo maratones, amén. Pero si los que son del ambiente, Mesa era un hombre conocido y resulta, hermanos, que este hombre hizo trampa. Daba charlas, iba a conferencias deportivas, era un buen atleta y la naturaleza humana, hermanos, él se dio a un deseo de hacer lo incorrecto. Él dijo, yo quiero ganar esta maratón, quiero ser famoso, quiero que se me sume puntos y hizo trampa y mire cómo terminó. Salió un reportaje que decía, yo lo vi, usted lo puede buscar por internet, dice, en una parte del reportaje dice, yo nací para correr, dijo. Y usted ve eso y dice, wow, ¿no? Y después ve por la otra punta y dice, ¿será verdad lo que está diciendo este hombre? Hermanos, cada día en nuestras vidas, cuando corremos hacia la meta, nuestra carne nos hace hacer trampa en la voluntad de Dios. Tenemos que ser cristianos que busquemos vivir en santidad, hermanos, que busquemos vivir para Dios
hay una creencia, escuche esto, en muchos cristianos, y esta es que viviendo a su manera todo va a estar bien. Y la realidad, hermanos, es que, como decía Sinatra, a mi manera, no nos va a ir bien. Porque nosotros pensamos que las cosas que hacemos están bien, pero cuando leemos la Biblia, cuando vemos la voluntad de Dios, Dios dice muchas veces otra cosa. Mateo 5:8 dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Qué es la persona que tiene limpio corazón? Bueno, vamos a ver esto, porque limpio corazón uno puede pensar en una persona que quiere la paz y no la guerra, ¿no? Está bien, pero eso es algo un poco superficial, si vamos a la palabra de Dios. Cuando la Biblia habla y dice de limpio corazón, estamos hablando de una persona que lucha y se desespera ganar, hermanos, la batalla contra nuestro cuerpo, contra nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza nos dice, no vayas a la iglesia, hace frío. Bueno, gracias, qué bueno ustedes, ¿no? Son todos unos valientes ustedes. Nuestra naturaleza dice, guarda odio contra esta persona, no le des ninguna ayuda. Nuestra naturaleza y nuestro espíritu dice, no, tienes que amar a tu enemigo, tienes que darle una mano cuando está caído, amén. Los de limpio corazón, hermanos, son aquellas personas, no es que tiene todo su pensamiento limpio, que es perfecta la persona y le falta un par de alas como ángeles, no, hermanos. Estamos hablando de una persona que lucha todos los días para hacer la voluntad de Dios y agradar a su Dios. La conciencia, hermanos, es una gran ayuda para nosotros. Si nosotros estamos haciendo algo mal, la conciencia dice, no hiciste bien, estuviste haciendo las cosas un poco mal. Tienes que arrepentirte. Arrepentirse es cambiar de hábito, o sea, cambiar el rumbo de tu vida. Arrepentirse no es decir, Señor, me arrepiento, ya está, Dios me perdonó. No es solamente eso, hermanos. Arrepentimiento significa un cambio de rumbo, ya no hacer más lo que nosotros hicimos mal. Estamos hablando de correr hacia la meta sin detenernos. Podemos vivir nuestro cristianismo, hermanos, a nuestra manera, y sí, es verdad eso. Podemos ser egoístas, podemos ser personas con vicios, podemos ser personas negativas, podemos ser personas oscuras, poder venir a la iglesia, leer la Biblia y levantar nuestras manos cuando adoramos a Dios. Y la verdad, hermanos, es que nosotros podemos vivir a nuestra manera, pero Dios no lo quiere así. Mire, 1 Corintios 10:23 dice, el apóstol Pablo está hablando, dice, todo me es lícito, o sea, todo podemos hacer, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica, hermanos. Mesa creyó llegar a la final haciendo trampa. Amén. Él llega a la final haciendo trampa y dice, ya está, terminé la carrera, nadie lo va a anotar. ¿Y sabe lo que sucedió, hermanos? Sucedió que las personas comenzaron a investigarlo y se dio todo a la luz. Tarde o temprano nosotros, si hacemos las cosas mal, todo va a salir a la luz, hermanos. Dios es un Dios todopoderoso y todo lo ve. Hebreos 12:1, hermanos, dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, y escuche esto, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Aquí, hermanos, el apóstol Pablo está diciendo que tenemos que sacar todo peso y el pecado, hermanos, o sea, tenemos que estar libres para correr en esta batalla, que es en esta carrera hacia la eternidad, pero aquí hay una palabra importante y clave, hermanos, dice, corramos con paciencia. ¿Qué significa esto, hermanos? Correr con paciencia, porque aquí esta palabra muchas veces se pierde cuando leemos la palabra de Dios. Dice correr con paciencia. Recuerde que la palabra paciencia es esperar algo con dolor, hermanos. Es cuando nosotros tenemos paciencia, estamos orando por una respuesta de Dios, todavía no llega esa respuesta de Dios y tenemos todavía ese dolor de decir, Señor, ¿cuándo me vas a contestar? ¿Cuándo, Señor, va a venir tu respuesta? Eso es paciencia. Y cuando el apóstol Pablo está diciendo, corramos con paciencia, está diciendo que cuando nosotros vamos, y escuche esto, estamos corriendo en el camino de la vida que va hacia la eternidad, hay cosas en nuestras vidas que no se van a dar, hermanos, como nosotros queremos. Mesa dijo, esto yo no sé si voy a poder ganar. ¿Y qué hago? Hago trampa y voy hasta la mitad del camino y es ahí cuando gano.
Y muchas veces, hermanos, nosotros tenemos esa tentación de querer hacer las cosas que no están bien. Dice, no, ten paciencia. Dios te va a ayudar. Tú corre la carrera, sé limpio, corre la carrera hacia el final, que Dios te va a dar favor. Y nosotros cuando corremos, hermanos, un corredor realmente se esfuerza, amén. Los músculos, hermanos, ya no aguantan más. Usted sabe que el cuerpo, hermanos, esto está comprobado científicamente más en el mundo del atletismo y de los deportes de alto rendimiento. Dice que el cuerpo llega un momento en el cual dice, ya está, no puedo más, no corras más, te vas a morir. Dice que esa es una barrera en la cual si tú cruzas esa barrera, el cuerpo da hasta el final. El cuerpo puede mucho más de lo que el cerebro te dice, no, hasta acá llega. Dice que cuando llega ese momento el atleta, cuando llega ese momento el deportista, dice que tiene que hacer un esfuerzo más para pasar esa línea y es ahí cuando el cuerpo da mucho más. Está comprobado ya científicamente. Porque el cerebro te da una alerta, haga de cuenta que tu celular te faltan 20%, ¿no? El celular dice, no, ya está, hasta acá, ponelo a cargar. Dice, no, da un poco más. El cuerpo lo mismo, hermanos. Es ahí donde nosotros tenemos que comprender que cuando vienen momentos difíciles, tenemos que mantener, como dice el apóstol Pablo, nuestros ojos puestos en Jesús, hermanos. No nos podemos desviar, no nos podemos ir hacia un lugar, hacia el costado. Hermanos, hay una eternidad y esto va en serio. Si nosotros, hermanos, creemos en la palabra de Dios, estos son los tiempos finales, estos son los tiempos que Dios está mandando señales al cielo, del cielo a la tierra, para que nosotros nos preparemos. Jesucristo está por venir, hermanos. Y si no viene Jesucristo a buscarnos, nosotros un día vamos a morir. Ay, pastor, vine a escuchar buenas noticias, pero es una realidad, hermanos, amén. Un día vamos a morir. Algunos más temprano, algunos más tarde. Todos vamos a morir y vamos a estar delante de la presencia de Dios. Y si nosotros, hermanos, podemos entender esto y poner nuestros ojos en Jesús, hermanos, no nos desviemos. No dejemos que las cosas de la vida nos enfríen, hermanos. Hebreos 12:1, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, dice, despojémonos de todo peso, del pecado que nos asedia y corramos con paciencia. Hermanos, hay una ayuda en la carrera de la vida. En los Juegos Olímpicos del 2016, en Río de Janeiro, es una carrera de 5.000 metros, y resulta que empezaron a correr las mujeres, y resulta que una de Nueva Zelanda, una atleta, se cae, y está la estadounidense de Agostino, se llama esta mujer, y se cae y se tropieza con la mujer de Nueva Zelanda, y la de Nueva Zelanda se levanta, sigue corriendo, y de Agostino la americana quedó en el piso, y la de Nueva Zelanda la miró que quedó en el piso, y dejó la carrera, y la levanta, y cuando la levanta se da cuenta que tiene el tobillo roto, la americana. ¿Y sabe lo que hizo? La fue llevando, hermanos, y después uno de los que estaban colaboradores le trajo una silla de ruedas, y llegó a la final, hermanos, con silla de ruedas, y la de Nueva Zelanda al lado de ella. Hermanos, en la vida vamos a necesitar ayuda. En este caminar, hermanos, hacia la meta, hacia la eternidad, vamos a necesitar ayuda. No creamos que nosotros la vamos a poder hacer solos, porque eso es imposible, hermanos. ¿Sabe lo bueno de esta historia? Que las dos llegaron a la final. Increíble, hermanos. ¡Wow! Eso es tremendo. Eclesiastés 4:9-12 dice, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayere el uno levantará a su compañero, pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos se calentarán mutuamente más. ¿Cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. En esta vida, en esta carrera, vamos a necesitar ayuda, hermanos. Corramos esta carrera también sin mirar atrás. Hay personas que miran atrás. No sé si usted conoce, es muy famoso en internet. Este hombre en España, creo que estaba corriendo, estaba llegando a la meta y empezó a festejar. ¿No? Mirá para atrás, a festejar.
antes de tiempo, la meta estaba donde está la puerta del baño y venía uno con todo atrás, ¿no? Y lo pasó. Y por festejar y mirar atrás, salió segundo, hermanos. Y así, usted tiene que verlo, es una ¿lo viste? Increíble, Lucy lo vio increíble. ¡Ay! Pasó el otro. Y muchas veces, hermanos, miramos atrás y no podemos, hermanos, tener el llamamiento supremo en Cristo Jesús. Filipenses 3:13. Dice, hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Está hablando el apóstol Pablo y dice, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, escuche, dice, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hermanos, tenemos que mirar a Jesús, tenemos que mirar hacia adelante, no podemos ir para atrás. Tampoco en esta carrera nos podemos desviar, hermanos. Escuche, un joven coreano llamado Rikan Vung, me sale muy bien el coreano a mí, se llevó el premio Oso, miren el precio, Oso Insólito de la semana. ¿Por qué? Porque este coreano estaba llegando primero, estaba a 200 metros, dice la nota, de la final, estaba corriendo y resulta que él, en una entrevista, dice, yo estaba siguiendo a una camioneta que iba delante mío, porque sé que esa camioneta era de la televisión y estaba cubriendo la maratón. Y dice que el coreano en China fue esto, está corriendo a la camioneta y la camioneta se desvía y él sigue a la camioneta. Y ve que los corredores siguen para allá y dice... ¿Y sabe cuál era el protocolo, hermanos? Que esta camioneta a 200 metros tenía que desviar. Amén, hermanos. No podemos mirar, hermanos, a personas que no son Jesucristo. No podemos mirar, hermanos, cosas en esta vida que nos van a desviar, hermanos, y no llegar a la meta, y no ser aquellos que lleguemos al supremo llamamiento. Quiero finalizar, hermanos, con he acabado la carrera. Pelearla en esta vida, hermanos, tenemos que guardar la fe. Para pelear esta vida tenemos que guardar la fe. Si nosotros corremos la carrera hacia la eternidad, tenemos que guardar la fe. ¿Sabe por qué le digo, hermanos? Porque la fe un día se nos va a querer ir para abajo. Momentos difíciles se nos va a complicar y vamos a necesitar, como esta neozelandesa, hermanos, que levanta a la americana, a D'Agostino, para seguir adelante. Vamos a necesitar gente que nos ayude, porque en la carrera de la vida, hermanos, se nos va a ir la fe muchas veces. Tenemos que guardar la fe, tenemos que trabajar, hermanos, la fe en nuestras vidas. Corramos esta carrera poniendo fijos nuestros ojos en Cristo Jesús. El paralítico de Betesda es una gran historia, hermanos. Dice que el paralítico de Betesda estaba hace mucho tiempo en el camino. Mire, es así, en el estanque, dice que una vez cada tanto venía el ángel a mover las aguas y estas personas cuando entraban a este estanque eran sanas. Había muchísima gente, hermanos, por delante y ¿sabe qué? Esta gente, hermanos, no lo dejaba... obviamente no lo agarraban al paralítico y lo llevaban al estanque. Y Jesucristo vino, hermanos, y le dice, ¿qué, ¿quieres ser sano? Le dijo, sí, quiero ser sano, quiero caminar, pero ¿sabes qué? No hay nadie que me lleve hasta allí. ¿Y sabe lo que hizo Jesucristo? No lo agarró y lo llevó al estanque, directamente lo sanó, hermanos. En esta carrera nosotros necesitamos a Jesucristo. Si no tenemos a Jesucristo, hermanos, esta carrera que lleva a la eternidad, vamos a estar, como se dice vulgarmente, fritos. No la vamos a hacer, hermanos, si nosotros dejamos la fe, hermanos. Si nosotros nos desanimamos por las cosas que nos suceden, no vamos a poder llegar a la meta. Jesucristo es un Dios de misericordia que nos ayuda en el momento más adecuado. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículos 7 al 8 dice, he peleado la buena batalla, dice Jesucristo, dice el apóstol Pablo, dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Escuchó eso?
Dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hermanos, escuche esto, seamos triunfadores. El apóstol Pablo está diciendo que él dice que pelea la batalla de la vida, dice, acaba la carrera y guarda la fe. Son componentes que necesitamos para poder llegar a la eternidad con Dios. Esta vida no es fácil, hermanos, Se lo digo desde ya, no es algo que nosotros podemos decir, bueno, podemos hacerla, pero la realidad es que no es así. Juan 5, 1 al 9, y con esto finalizamos, hermanos. Juan 5, 1 al 9 dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene como 5 pórticos. Dice, en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, y esto es un cuadro de lo que es el mundo y la vida, hermanos. Dice, en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo, y dice, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Hermanos, en el correr hacia la eternidad, estamos corriendo, nos caemos, hermanos, por cualquier cosa que suceda, y ¿sabe lo que sucede? Viene Cristo y nos dice, levántate y sigue. Gloria a Dios por eso, hermanos. Dios es un Dios de misericordia. Dios nos ayuda en todo tiempo, hermanos. Y ¿sabes qué? Si nos apoyamos en Jesucristo, vamos a llegar a la eternidad. Simplemente apoyándonos y puestos los ojos en Jesús, llegaremos a la eternidad. Cierra sus ojos, vamos a orar. Vamos a creerle al Señor, hermanos, por cosas maravillosas en esta noche. Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de misericordia y quiere que nosotros podamos, hermanos, realmente llegar a la eternidad, poder ir, hermanos, en pos del destino que nosotros tenemos, y esa es la eternidad. Quiero que cierres tus ojos, porque vamos a entregar nuestras vidas al Señor, hermanos, y dejar que Dios se mueva en esta noche. ¿Sabes qué? Jesucristo murió hace más de 2000 años por tus pecados. Jesucristo muere en la cruz, derrama su sangre, y dice que esa sangre nos hace libres, hermanos. Él resucita de entre los muertos al tercer día, y ese poder nos resucita a nosotros a una nueva vida. ¿Quieres aceptar a Cristo en esta noche? Dices, pastor, yo necesito a Jesucristo en mi vida. Si necesitas a Cristo en tu vida, levanta tu mano allí donde estás. Gloria a Dios por todas esas manos. Gloria al Señor. ¿Sabes qué? Jesucristo quiere que nosotros entreguemos nuestros corazones y podamos ser parte de Él. Quiero que si tú levantaste tu mano, puedas venir acá al frente. Ven aquí a la alfombra. Amén. Ponte acá al frente. Vamos a orar y vamos a decirle así al Señor, hermanos. Repita conmigo esta oración. ¿Quieres entregar tu vida a Cristo? Dile, Señor Jesús, te acepto como mi Salvador. Perdona mis pecados y anota mi nombre en el libro de la vida. Te doy gracias, mi Dios. Amén y amén. Quédese ahí, voy a orar por usted. Padre, en el nombre de Cristo, bendice cada decisión en esta noche. Reprendo toda estrategia satánica a lugares secos y ahora entra en el corazón de estas personas como ellos abrieron, Padre, sus corazones, limpia sus casas y obran sus vidas. Ayúdanos a llegar, Señor, y a correr esta carrera en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Pueden volver a sus asientos. Vamos a cantar esta adoración que dice, Rey de Gloria. Póngase de pie, hermanos. Vamos a adorar a Dios, hermanos. Deje que Dios le toque en esta noche. Fuimos creados para adorarle. Fuimos perdonados por su amor.
Hoy nos reunimos para adorarle a Jesucristo el Salvador. Dile, Rey de Gloria. Rey, Rey de Gloria. Rey, Rey de Gloria. Oh, Rey de Gloria. Rey, Rey de Gloria. Tú eres digno, tú eres digno. Tu pueblo abraza tu redención. Dele un fuerte aplauso a Cristo. Aleluya, mi Rey. Oh, exaltamos tu nombre, Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Quiero hacer algo más, hermanos. Si tú quieres orar en esta noche, ahí donde estás, porque necesitamos correr esta carrera, hermanos, hacia la eternidad. Necesitamos la ayuda de Dios, hermanos. Sin la ayuda de Dios, nada podemos hacer. Si quieres hacer esta oración conmigo, yo también la quiero hacer para mi vida. Todos estamos corriendo esta carrera, hermanos, y necesitamos la ayuda de Dios. Vamos a orar así, repita conmigo. Padre Celestial, te doy gracias por mi vida. Yo te pido, Señor, que tu mano poderosa se extienda sobre mí y me ayudes a correr esta carrera, que no es fácil, Señor. Ayúdame a mantenerme en la línea correcta y llegar a la meta, que es la eternidad. Dame fuerza, mi Dios. Ayúdame en los momentos difíciles. Levántame, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dile una alabanza a Cristo. Aleluya, mi Dios. Amén. Gloria a Dios. Vamos a despedirnos en oración, hermanos. Padre, gracias por esta noche. Te pedimos, Señor, que este sermón se selle en nuestros corazones y que toda esta semana podamos, Padre, este fin de semana podamos entender y podamos comprender lo que tú nos hablaste. Que este sermón, Señor, mi Dios, dé fruto a 100% en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga a todos, hermanos.